Buenas tardes otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Conversaciones Matemáticas, este espacio en el cual damos cuenta de ese entramado vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Y hoy tenemos, siempre digo más o menos lo mismo, pero es real, tenemos el inmenso placer de que Sonia Trepode nos acompañe. Sonia es profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es investigadora principal del CONICET, es directora del CEMIM, Centro Marplatense de Investigaciones Matemáticas, creado en 2017, y es una de las matemáticas argentinas que más ha hecho por la difusión de la matemática en Mar del Plata en particular, en el país en general, y con una gran cantidad, una producción muy importante, y a la vez un caso atípico dentro del ámbito matemático. Ha ocupado puestos de gestión como decana, iremos hablando de eso durante la charla, así que Sonia, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Bueno, gracias Nino, gracias por esta invitación. Es muy lindo estar acá, realmente me gusta mucho tu ciclo, es muy lindo, muy descontraído, y bueno, iremos conversando sobre los temas que te interesen y compartiendo algunas visiones sobre la matemática. Sí, Sonia, me alegro, gracias. Bueno, el espacio lo digo siempre, es mostrarles otro costado de la actividad matemática, ¿no? A los potenciales televidentes de este video, mostrar que la actividad matemática se nutre de montones de experiencias que en general no están representadas en el imaginario, ¿no? Así que la pregunta con la que comienzo siempre es la siguiente. O sea, la gente llega a la matemática por diversas motivaciones, ¿no? Son formas diferentes por las que llega a la matemática. En tu caso, ¿cómo es que elegiste la matemática? O sea, ¿en qué momento tuviste claro que querías ser matemática? Mira, a mí en el colegio me gustaban muchas cosas, o sea, tenía interés por muchas cosas, por la ciencia, por las humanísticas, tenía un interés muy amplio, o sea, me gustaba la matemática, me gustaba la física, me gustaba la química, me gustaban las letras, en realidad escribía bastante en esa época, me gustaba la historia, entonces era bastante complejo tomar la decisión sobre qué carrera seguir. Pero bueno, el último año que yo estaba en el colegio, estaba la serie de Carl Sagan sobre Cosmos, y eso me fascinó. Entonces dije, qué bueno, voy a estudiar física. Y cuando voy a inscribirme en física, no había física en Mar del Plata. Yo vivía en Miramar, a 50 kilómetros de Mar del Plata, no había física en Mar del Plata, y yo dije, uy. Y entonces, bueno, y en ese momento gozaba de mucho prestigio el Instituto Balseiro. Digo, bueno, podría inscribirme en una carrera afín y a los 2 años rendir el examen para ir al Balseiro. Entonces digo, ¿me inscribo en ingeniería o me inscribo en matemática? Y bueno, no, me inscribo en matemática, porque lo de la ingeniería estaba un poco más lejos. Yo con la cuestión práctica no era demasiado buena. Entonces me inscribí en matemática, pensando que a los 2 años podía llegar a dar este examen para aplicar al Balseiro. Pero no, cuando conocí la matemática universitaria, me enamoré. Esa fue la reacción. Era una cosa que yo no conocía y no imaginaba cómo era, ¿no? Que podía ser así. Y bueno, me gustó tanto la matemática que cuando llegó el momento, terminando el segundo año, dije, no, yo quiero hacer matemática. Y me quedé en matemática. Pero claro, estando ya desde dentro de la carrera, ¿no? O sea, al principio entré a la carrera pensando que iba a ser otra carrera, que era solo un tiempo, y no, cuando empecé a ver la matemática, a pensar en las demostraciones, todo ese mundo que se abrió delante mío, dije, bueno, no, esto es lo que a mí me gusta. ¿Vos no tenías esa experiencia con la matemática de la escuela secundaria, a pesar de que te gustaba? No. La escuela secundaria, la matemática que teníamos, sí, tenía facilidad de resolverla, pero era muy algorítmica, ¿no? Entonces no tenía esa experiencia. Entonces, cuando empecé los cursos de álgebra, introducción al álgebra, y empezamos a trabajar todo este tema de la demostración, era otro mundo, que yo no conocía para nada. Y bueno, me gustó ese mundo. O sea, claro, dijiste, me quedo acá. Era muy difícil, porque la carrera en ese momento era muy exigente, pero sí, fue un desafío que me gustó y decidí quedarme en matemáticas. Al tiempo se abrió la carrera de física. Entonces dije, bueno, voy a hacer física también. Y empecé a cursar un montón de materias de física,
Y sí, las hice y me gustaron, pero ya lo mío era la matemática. Ya había descubierto la matemática y sí me gustaba aprender física como un complemento, pero sí fue la matemática lo que me gustó. Claro. Y me habías contado que tu tesis de licenciatura, a diferencia de, fue en temas más aplicados, temas más vinculados al análisis. Claro, como yo venía con el tema de la física, de hecho hice casi todas las optativas en física, ¿no? Entonces iba por la física matemática. Así, mi tema fue en análisis, en teoría de control. Y era la ecuación del calor aplicada a una barra de metal, bueno, ecuaciones diferenciales, iba por otro lado el tema. Claro. Y bueno, y tenías claro de que ibas a trabajar, tenías claro que querías hacer estudios de doctorado una vez que terminaras la licenciatura. ¿Qué pasaba en Mar del Plata en ese momento? No, en ese momento no lo tenía claro, porque lo que pasaba en Mar del Plata es una carrera que se creó tomando la inspiración de la licenciatura de matemática de la UBA, y mis profesores eran licenciados que se habían graduado en la UBA o en La Plata, y traían esa visión de la licenciatura, y hicieron una muy buena carrera de licenciatura, pero es como que después de esto no había un horizonte de qué ibas a hacer. Bueno, a lo sumo pensabas, bueno, daré clase en la universidad, ¿sí? Pero no había un panorama de seguir una carrera de doctorado, es como que faltaba esa visión, ¿no? Al ser licenciados que no habían hecho más estudios de posgrado, no había una visión de hacer investigación. Entonces, bueno, yo estaba terminando la licenciatura, en ese momento nació mi hijo, tenía que tener dinero para mantenerlo, yo soy madre soltera, y bueno, yo estaba terminando la carrera y justo para el último año había venido a Mar del Plata Horacio Bryan, que había vuelto de México, y entonces Horacio nos estaba dando el curso de curvas algebraicas, porque en realidad teníamos un curso de geometría 4 que podía ser geometría diferencial, variedades diferenciales o curvas algebraicas. Y para dar este curso lo habían contactado Horacio Bryan, que se había instalado en Mar del Plata y nos estaba dando ese curso. Y bueno, se instaló como profesor visitante, Horacio no, Bryan. se instaló, realmente se mudó a Mar del Plata, estaba alquilando, vivía ahí. Y entonces surgió la posibilidad que se crearan unas becas de introducción a la investigación en la universidad, de pedir una beca con Horacio. Pero Horacio hacía álgebra. Claro. y yo estaba haciendo análisis. Y vos venías de otro palo. Yo siempre digo, claro, que mi hijo fue un punto de inflexión en mi vida, porque cambió todo, también cambió mi orientación en la matemática. Investigación matemática. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento había un colega nuestro, Pedro Catoño, que, bueno, él ya se había recibido y estaba ahí trabajando en su oficina, y entonces le comenté de estas becas y me decía, pero podrías trabajar con O'Brien. Sí, pero O'Brien hace álgebra. Y bueno, me dice, aprender un poco de teoría de categorías no te va a hacer mal. Y allá fui yo a hablar con O'Brien para pedir la beca, y él hacía representaciones de álgebras, que es el tema en el que trabajo hoy en día. O sea, la llegada de O'Brien a Mar del Plata representó el futuro de la teoría de representaciones para vos. Sí, mi entrada a la teoría de representaciones. Y bueno, y entonces ahí pedí la beca con O'Brien y empecé a trabajar con él. Sí, realmente trabajar con O'Brien en álgebra me encantó, era muy distinto a la álgebra que yo conocía, la forma que él tenía de ver el álgebra. Y bueno, y estuve trabajando con él un par de años, que duró la beca, un año y medio más o menos, y en un momento Horacio decidió volver a irse del país. Claro. Estamos hablando del 90, ¿no? Que era un año muy difícil económicamente, sí. Y entonces en ese momento yo ya le había tomado el gusto a la investigación, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer un doctorado, tengo que hacer otra cosa, y bueno, no podía quedarme en Mar del Plata, porque no había posibilidad. Había varios colegas míos que después terminaron haciendo su doctorado a distancia, que estaban intentando en la UBA, en la Universidad del Sur, pero hacerlo a distancia. Y entonces, bueno, yo estaba pensando que me tenía que ir de Mar del Plata. En ese momento llega Pedro Catoño, que se había ido a Campinas, así por su propio impulso, y había conseguido una beca allá. Y nos dicen el doctorado allá en la Universidad de Campinas, en Brasil. Sí.
y nos dice que sí, que estaba muy bueno allá, que había muchas posibilidades de beca. Acá en Argentina era muy difícil. En ese momento conseguir una beca de CONICET era muy difícil porque eran muy pocas, y era mucho más difícil para nosotros porque no había ningún profesor importante en Mar del Plata. O Claro, sea, entonces tampoco quién te iba a teníamos ninguna dirigir? referencia que nos presente para decir, este fulanito de tal es alumno mío. Era bastante complejo. Y O'Brien se estaba yendo. Esa era la situación. Entonces decidimos aplicar. Una amiga mía, Patricia Jiménez, y yo, que éramos compañeras y habíamos terminado juntas, decidíamos que podíamos aplicar para ir a Brasil. Mi hijo tenía 1 año y medio, era muy chiquito. Y entonces dijimos, bueno, nos vamos a vivir juntas, y compartimos el departamento, y yo me animo a irme a Brasil con el nene, ¿no? Ese fue el planteo que nos hicimos. Por otro lado, Patricia, ella siempre muy inquieta, también encontró la dirección de la USP, la Universidad de San Pablo. Y me dice, ¿por qué no aplicamos también a la USP por las dudas, así tenemos más posibilidades? Y ahí aplicamos a las dos. Y ahí me empezaron los conflictos. Porque como ahí aplicamos a las dos, cuando vinieron las respuestas vinieron cruzadas. Entonces, nosotras que nos queríamos ir juntas, a ella la aceptaban y le daban la beca en la USP, y le pedían que vaya a la Unicampi a hacer el curso de verano, y a mí me aceptaban y me daban la beca en la Unicampi, y me pedían que vaya a la USP a hacer el curso de verano. Y entonces ahí dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer los cursos, y eso hicimos, y fuimos para allá. Y bueno, y cuando estaba en la USP descubrí que en el que me habían puesto como director de programa era Flavio Coelho, que después fue mi director de tesis, y trabajaba en representaciones de álgebra. Demasiadas coincidencias. Entonces dije, bueno, me quedo acá en San Pablo. Sin pensar mucho, ¿no? Que me quedo acá en San Pablo significaba me quedo acá sola, ¿no? Y con el nene y todo esto, pensando, siguiendo la pasión matemática, que es una de las cosas que me define, decidí quedarme. Y entonces... Déjame hacer dos menciones. Una, Sí. ya que estaba todo preparado, mostrar este famoso libro, Estructuras Algebraicas 3, Grupos Finitos. Esta era una serie de libros que publicaba la Organización de Estados Americanos, la OEA, con el objetivo de difundir la matemática, la física, la química. Estos libros se conseguían a precio muy barato durante los años 80. Yo llegué a comprarme uno. Este texto de Grupos Finitos lo escribió Horacio Bryan, quien fue el que despertó el amor por el álgebra de Sonia, ¿sí? Y la segunda cuestión, teníamos que hacerle publicidad, y la segunda cuestión, que es muy interesante, porque me parece que eso da un mensaje, no queremos pontificar, pero es importante en tu vida, te fuiste sola a San Pablo a hacer un doctorado con un hijo de 1 año y medio. Podríamos tildar de inconsciente esa decisión. Sí. Bueno, inconsciente fue lo que dijo la asistente social de la USP, sí. Sí, realmente, o sea, si uno lo piensa hoy en día, sí, fue una movida un poco arriesgada, digamos, audaz, ¿no? Pero bueno, para mí yo lo vivía esto como una oportunidad tan grande que en realidad no lo sufrí, digamos, lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces, sí, fue realmente un paso... Igual, permitime que quiero que cuentes esto, Sonia, que cómo cambian los tiempos, ¿no? Es interesante que en ese momento me habías contado algo que no te consideraban, que vos y tu hijo no constituían una familia. Exactamente. Por eso no te dieron la beca para el jardín, para vivir en el campus de la USP, ¿no? Claro, la universidad tiene un campus donde viven los estudiantes, y entonces yo fui a hablar con la asistente social para aplicar para este campus. Y claro, como yo era madre soltera, y éramos dos nada más, me dijo que no había ninguna chance. Porque así había familias en el CRUSPI, pero eran familias que estaba el padre y la madre. Entonces nosotros no éramos una familia, para esa definición, ¿no? Para Y esa tampoco definición de hace tenía 30 derecho años. a aplicar a la guardería, digamos, a la creche de la USP, ¿no? Entonces Claro. era bastante complejo el tema. O sea que tuve que salir por mi cuenta a buscar alquiler y a buscar un colegio.
Pero bueno, sí, hay algo que tengo que contar en el medio, y es que, por suerte, si bien me fui sin sistema de sostén y sola, porque me terminé yendo sola porque mi amiga se quedó en Campinas, por esta decisión de seguir, digamos, el amor matemático. Sí, por suerte, la universidad me había ofrecido una licencia con salario. La de Mar del Plata. La de Mar del Plata, sí. En el momento en que, bueno, que nosotros nos respondieron sobre la beca y estábamos haciendo los papeles para irnos, el entonces decano nos Perdóname, llamó. perdóname, ¿qué cargo tenías vos en ese momento en la Facultad de Exactas de Mar del Mira, Plata? yo acababa de concursar a un JTP exclusivo, Bien, porque yo había tenido una beca, y cuando se fue Horacio, bueno, el departamento me gestionó un cargo de JTP exclusivo y salió este cargo, y acababa de concursarlo. De hecho, lo concursé en noviembre y me fui en marzo. O sea, fue como para retenerme de alguna forma. Y bueno, entonces nos llama el decano, a mi amiga y a mí, y nos propone, nos ofrece una licencia con salario si asumíamos el compromiso de volver. claro. Y bueno, en ese momento, como no sabíamos a dónde íbamos ni las condiciones, siempre tener un poco más de dinero era conveniente, y yo pensaba volver porque tenía mi familia acá, o sea, no me planteaba no volver. Entonces aceptamos esta propuesta, y también por otro lado el departamento también hizo un esfuerzo muy grande de esos cargos, que eran el de mi amiga y el mío, y también el de Pedro, que se había ido antes, porque la oferta también se le hicieron a él. Esos cargos quedaron sin cubrir, digamos, ¿no? El departamento se arregló con los recursos que tenía para mantener esos cargos mientras nosotros estábamos afuera haciendo el doctorado, y bueno, eso nos ayudó mucho. A mí en particular, que estaba con el nene, fue una ayuda muy importante, porque me permitió pagar el jardín, que era bastante caro, bueno, también tener un alquiler, un departamento, porque no era fácil con un nene, digamos, ir a una pensión o algo así, era imposible, tenía que alquilar un departamento, entonces los gastos eran mayores, ¿no? Y tenía que de vez en cuando pedirle a alguien que me ayude con el nene, y tenía que pagarle, porque bueno, cuando uno no tiene familia, esa es la situación, ¿no? Pero yo lo que tengo que decir de la gente de Brasil es que ha sido fantástica, me apoyó muchísimo, me ayudó muchísimo en esa etapa, y estoy muy agradecida con la gente de Brasil, realmente fue muy bueno. Bien. Entonces, te doctoraste bajo la dirección de Flavio Coelho. ¿Esto en qué año fue, más o menos? Y yo me doctoré en diciembre del 95. Diciembre del 95. ¿Y tenías posibilidades de quedarte en Brasil o vos, como dijiste, ya querías volver, pensamos volver porque tenías tu familia acá? Claro, yo tenía posibilidades de quedarme en Brasil porque justo había un concurso, pero yo tenía la licencia con salario y tenía Y el era el compromiso con volver. compromiso para volver, y entonces volví. Pero hay otra cosa en el medio que no te conté, que fue muy interesante también, que antes, de una vez que ya había mandado los papeles para Brasil, y antes de irme, vamos a un congreso de vaquerías con otra colega, una escuela de... Perdóname que diga, Vaquerías es un lugar en las sierras de Córdoba, Uh-huh, ¿no? sí. Y esa escuela para mí como que fue un antes y un después, ¿no? Es como la primera vez que descubrí las conferencias en matemática. Mirá. Entonces estaba apasionada, que no había forma de sacarme de la sala de conferencias. Bueno, tenemos que cerrar. Quería escuchar todo, o sea, no importa si entendía o no entendía, trataba de absorber toda esa pasión matemática. Y en eso sí, varios profesores del FAMAF se acercaron a hablar con nosotras, y a preguntarnos, ¿no?, por qué teníamos tanto interés. Ahí les comentamos lo de Horacio, que estaba en Mar del Plata, que se estaba yendo, pero que había estado en Mar del Plata. Y entonces nos comentó Isabel Dotti que Marines Places volvía al país, que no nos teníamos que ir del país porque volvía Marines. Y bueno, en ese... Y nos dice, bueno, acá también hay unos chicos de Bahía, así que si quieren mandarle una carta a Marinés con los chicos de Bahía, se la mandan. Y bueno, eso hicimos, le mandamos una carta a Marinés Places con los chicos de Bahía. Hace 4 o 5 años voy a tomar un concurso a Tandil, y estábamos tomando el concurso con otro profesor de la UNS, que es Patricio Díaz Varela, y me dice, vos no te acordás de mí, ¿no? Y yo lo miro y digo, no sé. ¿Vos te acordás que nos diste una carta
a mi esposa y a mí para que le llevemos a Marianne Placet. Ellos eran los chicos que llevaron la carta. Eran los chicos que llevaron la carta, sí, sí. Es un mundo de coincidencias. Bueno, Bueno, permitime que ya nombraste a varias personas importantes de la matemática argentina, ¿no? A Isabel Dotti, matemática del FAMAF, a Marianne Platzek, una matemática del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur, a Patricio Díaz Varela, también otro matemático de la Universidad Nacional del Sur, como para contextualizar, ¿no? sí, 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 sí. Es toda una familia matemática. Y bueno, ahí antes de irme la contactamos a Marinés, empezamos a viajar a Bahía, ella nos dio material, empezamos a leer algunas cosas, y en el medio volvieron estas respuestas de Brasil. De Brasil, y yo me acuerdo que fui a Bahía a conversar con Marinés, y en ese momento Marinés recién estaba llegando, todavía estaba con las cajas armadas, y nos dijo, bueno, no, te conviene hacer un doctorado organizado, claro. Así que te conviene ir a Brasil. Por eso cuando volví a la Argentina, de hecho en mi defensa de la tesis doctoral estuvo Marinés Placet, porque Marinés Placet trabaja en representaciones de álgebras, ¿no? Y bueno, me incorporé en el grupo de ella, y realmente fue un punto de apoyo muy importante para mí Marinés acá en Argentina, ¿no? Claro, pues vos volvías doctorado a Mar del Plata, pero aún en Mar del Plata no había una estructura armada como para investigar matemáticas, ¿no? ¿no? Porque es como, claro, es como que la facultad tuvo la visión, digamos, de decir, bueno, no tenemos doctores, vamos a mandar a esta gente a doctorarse, pero reincorporar recién doctores tampoco te resuelve el problema, porque hay que crear un ambiente de investigación, hace falta profesores, claro, profesores que lideren, uno recién está empezando, dando los primeros pasos cuando se doctoró. En ese aspecto Marinés jugó un papel muy importante, pero también tuvo varios alumnos en Mar del Plata en ese momento, y entonces se armó un grupo de representaciones en Mar del Plata, en el que trabajábamos junto con Marinés. Y bueno, de a poco se empezaron a doctorar las personas que, yo te decía que varios de mis colegas estaban haciendo doctorados afuera, entonces empezaron a doctorar a estas personas, y ahí empezamos a tener un poco de masa crítica, ¿no? Pero todo esto llevó mucho tiempo, no fue inmediato. Yo volví a la Argentina en el 96, en el 95, a principios del 96, y bueno, nos llevó muchísimo tiempo. Recién pudimos acreditar el doctorado a fines del 2009. O sea, fue todo un proceso de creación, porque había que crear las estructuras, ¿no? O sea, ese era un trabajo... O sea, vos volviste y ya tenías la intención de colaborar con la creación de un plan de doctorado en Mar del Plata. Yo volví, en realidad, como había tenido esta licencia con salario, yo siempre sentí mucho compromiso, ¿no? Y yo quería ayudar a desarrollar las matemáticas en Mar del Plata, ¿no? Y que empezase a haber investigación, y que empezase a haber alumnos, sí. Y bueno, todo eso llevó un proceso. Entonces, primero alumnos de licenciatura, tuvimos varios alumnos de licenciatura que se fueron a estudiar a otros lugares porque el doctorado todavía no estaba en condiciones de desarrollarse. No teníamos masa crítica, no teníamos doctores, ¿no? Entonces cuando empezamos a tener los doctores, ya por el 2008, empezamos a tener 2007, 2008, empezamos a tener alrededor de 10 doctores, ya podíamos empezar a pensar en tener un doctorado. Y bueno, fue ahí cuando arrancamos con el proceso del doctorado en Mar del Plata, que terminó en 2009 con la acreditación. Pero antes de eso, hay otro episodio que quiero que refieras, que comentes, cuando tenés tu encuentro con el matemático mexicano José Antonio de la Peña, que que fue también una figura importante en tu trayectoria matemática, ¿no? Sí, fundamental. Otro punto contanos un poco... enorme fue José Antonio. Bueno, era el 96, yo había vuelto de Brasil ese año, y Marinés Placet había invitado a José Antonio de la Peña a Bahía Blanca, y estaba dando un curso. Entonces yo fui a hacer este curso, y bueno, estuvimos haciendo el curso, empezamos a trabajar también con él, y en alguna de esas charlas que salíamos a cenar y charlar, yo le comentaba todos los problemas que teníamos en la facultad, con lo que estábamos queriendo desarrollar, y él me dice, lo que pasa es que vos no tenés edad para hacer eso. Entonces yo lo miré así. ¿Cómo? Dice, no, porque vos lo que tenés que hacer es un postdoc, tenés que tener tus artículos, tener una trayectoria matemática, y después vas a poder hacer las transformaciones que quieras, pero no antes.
Y entonces dije, sí, tiene razón, porque yo lo que sentía es que iba a las reuniones del consejo académico, hablaba, y no tenía ningún impacto, porque era una recién doctora. O sea, para, digamos, las áreas de biología, de química, que estaban muy desarrolladas, eh, realmente era una recién doctora y no tenía un peso académico como para decir, bueno, queremos hacer todo esto y que la gente lo llevase en serio, lo tomase en serio. Así que bueno, trabajamos ese mes con José Antonio, empezamos un trabajo y él me terminó invitando a hacer un postdoc a México. Y ahí me fui a la UNAM a hacer un postdoc. O sea, Por 2 otro años. viaje con tu hijo a México. Con mi hijo, que ahora tenía 9 años, cumplió 10 años en México. Y bueno, también fue una experiencia muy, muy linda, muy gratificante, muy fructífera. Conocí mucha gente del mundo de la matemática, digamos, los líderes de la teoría que pasaban por México. Y también, como yo estaba sola con mi hijo, viajaba con él. Entonces, si iba a alguna conferencia, iba con él, lo llevaba. Entonces, él fue conociendo toda esta gente del ambiente, y es como para él, para el día de hoy, es como una gran familia. Claro. Se organizaba una conferencia en Mar del Plata y dice, viene tal. Y para él es como un tío, porque lo recuerda en esa época, digamos. Él acompañó toda mi carrera desde el primer momento, o sea, en la UPI, cuando venían visitantes, que yo por ahí lo tenía que ir a buscar al colegio y traerlo a la universidad, porque, bueno, no tenía dónde dejarlo, y si había algún visitante y había actividad después de las 5 de la tarde, yo tenía que traerlo. Y entonces como que él lo vivió todo esto como una familia, ¿no? Siempre desde el principio. Y bueno, entonces... ¿Cuánto tiempo estuviste en México? 2 años. 2 años. 2 años. O sea, volví de nuevo a la Argentina en el 2000. Bien. Y bueno, y ahí sí las cosas empezaron a andar un poco mejor, ¿no? Porque ahora, ya después del postdoc y con varios trabajos, ya la situación era distinta, ¿no? Al poco tiempo entré en CONICET, bueno, entonces eso también hizo que dentro de la facultad la impresión cambiase un poco, claro, y que pudiésemos empezar a avanzar, ¿no? Claro, empezabas a tener más visibilidad. Uh-huh. Me imagino tu opinión era más respetada. Y, sí, eran las palabras de José Antonio, ¿no? Como claro, claro. Y yo algo que dije en la introducción, en general los matemáticos son poco, no hay demasiados por ahí matemáticos ocupando cargos de decanos, cargos así de rectores, y mucho menos mujeres, porque es evidente que las mujeres tienen menos participación en esas cosas, pero en tu caso es atípico porque fuiste decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Mar del Plata. Digo, es algo muy interesante que ese rol, a la par de tu rol como una investigadora, te dedicaste a la gestión con el tiempo que eso quita. ¿Cómo llegaste a esa decisión de gestionar desde ese lugar? Bueno, mira, primero gestioné desde el departamento durante muchos años, después desde la dirección de carrera, porque había un doctorado en ciencias con mención matemática que estaba abierto hacía 20 años, que solo había tenido 2 alumnos, pero que habían usado como estructura ese doctorado, pero habían hecho todos sus cursos afuera y todas las cosas afuera. Y entonces yo asumí como directora de carrera de este doctorado, y decidí llevarlo para acreditación. Bien. Pero claro, ahí tuvimos problemas, porque el doctorado había estado abierto 20 años y no tenía alumnos. Entonces la primera presentación a la acreditación no fue muy bien. Entonces, con el secretario académico de la universidad fuimos a hablar con el presidente de la CONIAO, con Pam, para preguntarle, ¿no?, cuál era el problema. Y bueno, cuando empezamos a hablar con él y le dijimos que el doctorado hacía 20 años que estaba abierto y que solo había tenido 2 alumnos en 20 años, nos dijo, bueno, esto es irremontable para la CONIAO. O sea... Lo que ustedes tienen que hacer es cerrar ese doctorado y abrir uno nuevo. Claro, era insostenible. Claro, entonces eso no va a pasar la CONIAO, porque un doctorado con tanto tiempo sin actividad. Entonces creamos otro programa de doctorado, que es el doctorado en matemática ahora, y bueno, ese fue el que acreditamos en 2009. Y bueno, y después de que el doctorado empezó a funcionar, y empezó a formarse gente,
Lo que, claro, hacía falta también tener más masa crítica y esos doctores no perderlos, ¿no? Tratar de incorporarlos. Y para esto había que empezar a actuar a nivel de facultad, digamos, ¿no? Que es donde se decide el tema de los cargos. Entonces dije, bueno, voy a ir al consejo académico. Y entonces me propuse para ir al consejo académico. Y bueno, estuve en el consejo académico ese año, y bueno, no sé cómo terminó siendo la situación, que terminé postulándome para decana. Las vueltas de la vida me llevaron a presentarme como decana, y bueno, me presenté como decana, y fue una experiencia realmente muy interesante, ¿no? Primero porque tuve que aprender de las otras áreas un montón, ¿no? Porque como yo después tenía que ir al rectorado y defender las ciencias experimentales, tenía que entrar en la problemática de las ciencias experimentales, ¿no? Y tener argumentos como para poder defenderlo después en una reunión de decanos o en el Consejo Superior. Eso fue una experiencia muy interesante. Y también desde ahí sí pude apoyar varias áreas que necesitaban desarrollo, porque el desarrollo de la facultad es bastante desequilibrado, digamos, hay áreas que están muy desarrolladas y otras menos, entonces, bueno, ahí pudimos equilibrar. Se hizo una comisión ad hoc para discutir el tema de cuando hay jubilaciones, el tema de los cargos nuevos, bueno, y eso ha sido muy fructífero, ¿no? Hubo muchos concursos, se crearon muchos cargos con las jubilaciones, más de 200 concursos hubo durante mi gestión como decana, o sea, fue una etapa de transformación, porque fue una etapa de recambio generacional, ¿no? Entonces hubo que replantear la facultad, y realmente sí, es muy interesante. Lo que yo te decía, durante mi etapa de decana me demandaba muchísimo tiempo, por supuesto, porque si no, todo pasa por tu mesa, desde una licencia, un curso, todo pasa por tu mesa, entonces a todas las cosas hay que mirarlas y lleva mucho tiempo. Pero bueno, esta etapa me tocó en un momento que yo tenía muchos alumnos de doctorado. Claro, pero después estaba la investigación. Terminabas las reuniones y había que ir a investigar. Tenía 4 alumnos de doctorado en el momento, entonces cuando yo salía a las 5 de la tarde de la oficina del decanato, estaban todos esperándome, y ahí, bueno, había seminarios, discusiones, y bueno, y siguió la investigación matemática durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, y después de un periodo dije, no, ya es mucho, ¿no? Porque si bien es apasionante, a mí me gusta la matemática y me gusta la investigación, entonces no quería dejar yo la investigación tampoco, entonces, bueno, tuve solo un periodo como decana. Claro. Y bueno, ahora participo, pero más moderado, digamos, ¿no? O sea, como consejera, estuve en la escuela de doctorado como directora, pero en otros aspectos. Otra iniciativa interesante que promoviste junto a tus colegas de matemática de tu facultad es la creación del CEMIM, ¿no? El Centro Marplatense de Investigaciones Matemáticas. Claro. ¿Podés contarnos un poco cómo fue la génesis de Bueno, claro, esa iniciativa? primero, te digo, tratábamos de desarrollar un ambiente de investigación, ¿no? O sea, primero vino el tema de crear la estructura de doctorado, tener los alumnos, después retenerlos, y una vez que teníamos todo esto, seguir propiciando un ambiente de investigación. Lo ideal era crear un centro, un instituto. En ese momento nos daba, por la cantidad de investigadores que teníamos para centro, entonces empezamos a gestionar dentro de la facultad la creación del CEMIM, para tener un lugar de trabajo que incentive la investigación directamente, centrado en la investigación. Si bien está el departamento, pero bueno, como están todas las cuestiones de docencia, la idea es que el centro apuntalase el tema de la investigación. Y esto se terminó de aprobar en noviembre del 2017, y salió la creación del centro, dice que ya llevamos 2 años, y después de esto lo que se me ocurrió que podría ser interesante es que el centro tuviese una vinculación con otros organismos, y entonces la SIC está con una política de abrir nuevos centros de investigación, la Comisión de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, la SIC, y entonces nos presentamos como centro asociado, y eso se terminó de aprobar en julio del año pasado. Entonces ahora somos centro asociado de la SIC. Porque eso también nos sirve para tener posibilidades de tener becas, algunos subsidios, organizar reuniones científicas, hacer la SIC apoya ese tipo de cosas.
cosas, y también hay una interacción por parte de la gente de matemática aplicada que puede resolver problemas concretos, digamos, que es de interés de la provincia, ¿no? Pues, bueno, estamos en esa parte. Lo que lograste vos en estos últimos años junto a tus compañeros es hacer de Mar del Plata un lugar mucho más visible en el ámbito de la matemática argentina, ¿no? O sea, desarrollaron en álgebra, en análisis, en estadísticas. ¿Cómo ves esa, ahora, empezando a recoger de alguna manera los frutos de tanto trabajo? ¿Cómo te sentís? Bueno, sí, ahora como que ahora empieza a aparecer, digamos, lo que buscábamos allá por el 96, 97, cuando volvimos, ¿no? O sea, es un proceso que llevó muchísimos años, o sea, es como dicen, el éxito es una cosa que son pequeños esfuerzos todos los días, un día tras otro, hasta que realmente se concreta, llevó mucho tiempo. Pero bueno, en los tiempos, si uno lo mira en los tiempos de las instituciones, no es tan largo, digamos, ¿no? Claro. Es largo, digamos, si lo mira desde el punto de vista del investigador, pero en los tiempos de las instituciones no es tan largo. Yo diría que ahora es como que se goza de muy buena salud, hay muchos investigadores, muchos ahora están aplicando a la carrera de CONICET, entonces es como que, bueno, está todo dado como para que ahora continúe la investigación en Mar del Plata de una manera sostenida. Claro. Mira, algo que estaba escribiendo acá, que quería que conversáramos, en muchos lugares del país sucede que cuesta que se desarrollen centros de investigación matemática, que se formen doctores, investigadores. De alguna manera te pasó a vos, allá por el año, principios de los 90, cuando tuviste que ir a hacer un doctorado afuera, ¿no? Yo a veces veo que las cosas están muy concentradas en pocos lugares, ¿no? Como que hay cierta simetría en la distribución de los recursos matemáticos en Argentina. Lo he discutido con matemáticos de Buenos Aires, con matemáticos de Córdoba, como los dos centros más importantes, ¿no? Bueno, Mar del Plata creció, pero la Universidad del Sur, pero en general hay muchas universidades del país que quisieran desarrollar la actividad matemática y, en mi opinión, faltan ciertas políticas de promoción del desarrollo en esos lugares. O sea, que suceda en otros lugares lo que pasó en Mar del Plata. Faltan políticas a nivel nacional que incentiven estas cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora justo Brasil no es un buen ejemplo con todo lo que está pasando en Brasil, pero cuando yo estuve allá sí lo era, porque yo tuve muchos compañeros que se doctoraron en la USP, pero que tenían la intención, o tuvieron la intención de ir al interior y desarrollar y abrir una carrera de posgrado, y tuvieron todo el apoyo del país para hacer eso, ¿no? Y en Argentina es muy difícil, digamos, no está planificado, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que se ha podido hacer, pero mucho debido a esfuerzos personales, ¿no? Claro, es más dependía de la voluntad de ustedes que del deseo como motor que de una política nacional. El esfuerzo que hicieron mis colegas, los que se quedaron acá, los que no se fueron, fue enorme, porque hacer un doctorado a la distancia, en esas condiciones, trabajando. Sin beca. Sin beca, claro. Yo, por eso te digo, yo siendo mujer y con mi hijo que me fui sola, pues bueno, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, pero yo me sentía una privilegiada, porque yo tenía una beca, ¿no? Entonces, o sea, realmente surgió en base a los esfuerzos personales de la gente, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y bueno, yo creo que en otros lugares también podría darse una situación parecida a la de Mar del Plata, ¿no? Pero bueno, tiene que darse, que se dé, que haya tanta gente queriendo mover en la misma dirección, y bueno, eso no es fácil. Sería deseable que hubiese políticas a nivel nacional, ¿no? Yo como que sí, soñaría una matemática federal, ¿no? Que hubiese centros de matemáticas por todo el país, pero bueno, eso es muy difícil y requiere de fondos, o sea, debería haber movilidad, digamos, de profesores, becas de instalación de profesores para que puedan ir al interior, que todo esté más federalizado, ¿no? Porque que eso después no te perjudique, porque si vas a estar en el interior y después te perjudique a la hora que tenés que hacer el informe del CONICET, tampoco ayuda, ¿no? O sea, pensar una política a nivel nacional sí sería lo deseable, ¿no? Claro. Que se pudiese hacer. Brasil lo hacía, justamente ahora nos encontramos en un cambio de política de Brasil, lamentablemente, ¿no? Y esto, porque yo tengo compañeros que se han ido y han abierto programas de posgrado exitosos y han tenido apoyo, digamos,
las instituciones para eso, ¿no? Y Claro. acá como que es más difícil, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que hay que intentarlo, hay que hacer proyectos, programas, intentar apuntar en esa Sí, o sea, dirección. tal vez empezar a hablar del tema, ¿no? De la posibilidad de que se desarrollen también otros centros, ¿sí? Claro, O sea, que como los recursos son pocos, también el tema cuando son pocos, y si los centros son pocos, es como que se redistribuyen los discursos, los recursos, es decir, les toca un poquito más a cada uno, ¿no? claro, Pero es como que toda la política de investigación del país debería apuntalar a una federalización. claro, sí, porque tiene consecuencias directas en el impacto del desarrollo de esas comunidades, ¿no? Digo, eh, bien. Bueno, acá llegamos a, nos hiciste un resumen de tu vida académica y tu vida como generadora de proyectos, de iniciativas. Quería consultarte ahora un poco con respecto a, en términos de la actividad de investigación en concreto y tu actividad de enseñanza, algo que consulto en general con la gente con la que hablamos, ¿qué papel ocupan las computadoras en tu tema específico de investigación? En otros temas, bueno, contaste que hay gente que hace matemática aplicada también ahí, ¿no? En Mar del Sí, sí, Plata. sí, ¿Y sí, hay un grupo cómo la que ves se en dedica. términos de la enseñanza, al uso de las máquinas? Mira, yo creo que es una cosa que va a venir y que es un desarrollo necesario. En este momento por ahí lo que nos pasó ahora con la virtualización, ¿no? Hay mucha gente que por ahí no está acostumbrada a usar la computadora y como que se resiste, ¿no? Bueno, la virtualización nos llevó a todos a usar la computadora de un minuto para otro, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una cosa que va a venir y para los chicos más jóvenes es mucho más natural. En mi área de investigación hay mucha gente que trabaja con computadoras y saca resoluciones proyectivas, hace Queryland Rating, o sea, hay programas de computación, digamos, para resolver estas cosas, ¿sí? Claro. Y hay cada vez más, digamos, en Alemania, el grupo de Bielefeld tiene ¿Tenés un buen... algún nombre, recordás algún nombre, algún paquete en particular, algún software para trabajar en lo que vos trabajás? Bueno, están en la página de la FDLIS. No sé el nombre exacto, pero sí Bien, está en la página de la FDLIS. Yo he trabajado con algunos que hacen para hacer Queryland Rating en algún momento, para hacer resoluciones proyectivas. Bueno, claro, existen. Igual yo no soy el mejor ejemplo, tengo que decir la verdad. No, si bien cuando estaba en la época de la licenciatura era capaz de programar, hacer, programabas, mirá, sí, hacer cosas, claro, eras más aplicado. Lo que, claro, de cosas más numéricas. Después, como me fui volcando a la matemática pura, me fui al revés. Pero bueno, sí, tengo estudiantes que usan muchísimo la computadora. Y, hablábamos con Ricardo Toledano en la charla el otro día, que hasta en las áreas aparentemente más abstractas de la matemática se están sirviendo de la computadora para hacer cálculos, para hacer, digamos, desarrollos que eran impensados hace 20 años quizás, ¿no? sí. De hecho, tengo una alumna que hizo un programa en SAGE que está disponible a nivel internacional, y ella hace clúster álgebras, y es un área muy moderna, y bueno, sí, ahí es necesario, porque por ahí la cantidad de variables se vuelve muy grande enseguida, entonces usar la computadora se vuelve necesario. Claro. Pero sí es una cosa que va a venir y para quedarse, eso estoy segura. ¿Y cómo te adaptaste a la virtualización? Así que se nos vino encima. Bueno, muy bien, muy bien. Yo este año estaba dando álgebra lineal. Digo, ¿cómo voy a dar álgebra lineal virtual? Bueno, no, sí, me adapté muy bien. Fue toda una experiencia, ¿no? Porque hay que pensar muy bien cómo dar las clases. No es lo mismo que cuando uno va a una presencial y da la clase de la manera clásica. Hay que pensar cómo presentar los temas. Entonces, o sea, ha sido un cuatrimestre dedicado a la docencia bastante fuerte. Lo más difícil fue ver forma de Jordan. Pero las cuentas las hacemos en Wolfram ahora o en algún software, ¿no? Bueno, pero alguna vez les tenía que mostrar cómo se hacía, ¿no? Claro, claro. No para que después la hagan todo el tiempo de esa forma, sino que, bueno, para explicarles Claro. la esencia de la existencia de la base. Pero bueno, no, me arreglé bastante bien acá con unos pizarrones y unas cámaras, me arreglé bastante bien. No, realmente se puede, los chicos están contentos, realmente
muy motivados, las evaluaciones que hemos hecho han salido muy bien, o sea que es posible, es lo que yo te decía, ¿no? Es como que hay que animarse, ¿no? Claro. Acá nos obligó, no es que nos animamos, ¿no? Claro, no fue por decisión propia, la realidad se de impuso un día para otro, mañana hay que dar la clase virtual y bueno, a ver cómo lo hacemos. Y bueno, salió muy bien, ¿no? Bien. Quiero, porque bueno, acá hay algo escrito en el pizarrón, es algo que empezamos a hacer en alguna de las charlas, y lo que está escrito de alguna manera representa algo en particular de cada uno de los que está hablando, ¿no? Yo quiero que nos compartas esta cita de Andrew Wiles, el gran matemático inglés que demostró el último teorema de Fermat, ¿no? Y que nos compartas un poco esta reflexión que es muy larga para escribir en el pizarrón. Yo extrajimos estas cuatro palabritas, que nos cuentes un poco el sentido de una habitación a oscuras, por favor, Sonia. Sí, esto es muy interesante porque lo que hace Wiles como describe la investigación matemática, ¿no? Porque cuando uno ve, digamos, los libros de matemática, los artículos de matemática, ve todo escrito, ¿no? Sí, teorema, demostración, lema, y todo, parece que la lógica te va llevando y que todo es una consecuencia lógica de todo, y en realidad no es así, ¿no? Uno tiene que entender primero qué es lo que está pasando. Y lo que habla Wiles es de lo que está pasando, ¿no? Que cuando uno empieza a trabajar en un tema, es como entrar en una habitación oscura, ¿no? Que está la luz apagada y se va chocando con los muebles, y anda tanteando en la oscuridad, hasta que después de chocarse con los muebles durante varios meses, encuentra el interruptor y se hace la luz, ¿no? Yo esto siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Porque cuando empezamos la licenciatura, por ahí viene muy organizadita en este sentido que te digo, y los ejercicios, bueno, todo parece que todo sale. Todo más orientado, más guiado, claro, la luz está prendida. La luz está prendida, claro, alguien ya pensó cómo se hace, ¿no? Y cuando empiezan a trabajar para la tesis de licenciatura, es un shock, ¿no? Porque ya no está pensado y no se sabe cómo se hace. Entonces yo les digo que están en la habitación oscura, ¿no? En este proceso de ir caminando hasta que se prende la luz y queda todo claro, y una vez que está todo claro, bueno, uno ya ahí piensa en cómo demostrar, ¿no? Pero una vez que uno ya entendió, no antes, ¿no? O sea, la demostración viene después, no viene antes. Y bueno, lo que dice Wiles también que sigue, bueno, y después entra uno, hasta que uno entra en otra habitación y está todo oscura de nuevo, y está la tiniebla, y bueno, y es todo un proceso así, ¿no? Es un proceso de descubrimiento de la matemática, por lo menos en la investigación pura, ¿no? Es de esa manera. Y bueno, me gusta mucho esta frase, siempre se las comparto a los chicos, y cuando andan en esa crisis que están desesperados, que no entienden y que no saben qué hacer, les digo que están en la habitación oscura, ¿no? Que sigan trabajando, que ya se va a prender la luz. Y bueno, después se prende la luz. Esa es la realidad, que llega un momento en que te cae la ficha y todo se vuelve muy claro, ¿no? Y decís, pero ¿cómo no lo vi antes? Y no, porque lo que dice Wiles es que este proceso es necesario, ¿no? Este proceso de andar a los tumbos y con todos esos golpes previos es necesario para llegar a ver la luz, ¿no? A entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, me encanta que una matemática pura como vos nos cuente también los pormenores de la investigación matemática, ¿no? Porque a veces los libros, como vos decís, o los papers dan una idea no del todo acertada sobre lo que es la investigación matemática. O sea, esta de la metáfora esta de Wiles, de la habitación oscura, es así, uno va al tanteo, no tiene claro cómo llegar a la perillita, y esa presentación ordenada es la presentación final, ¿no? El modo en que uno lo comunica, pero no tiene mucho que ver con el descubrimiento matemático. Yo tenía un profesor que estuvo 2 años en Mar del Plata, Pascual Llorente, él hacía teoría de números, ¿no? Usaba mucho la computadora, y él nos decía que ese era el proceso que cuando uno escribe el paper, hace el proceso de esconder la escalera, ¿no? Entonces saca todas las cosas que le ayudaron a llegar a la idea, y escribe el teorema de esta manera ordenada,
que es muy bueno para ir para comunicarlo y para verificar que es correcta la demostración, o sea, parte de formalización es necesaria. Exacto. Pero bueno, está bueno también ir a los congresos y hablar con la gente que hizo los teoremas, porque ahí tener ese contacto con los investigadores, porque ahí te das cuenta cómo lo pensaron, qué Claro, es la lo que hay motivación, detrás, qué es lo que hay detrás, cuál es la idea, porque muchas veces leyendo solo el formalismo es muy difícil encontrar la idea, digamos, ¿no? Y es por esto que decía Pascual, ¿no? De sacar la escalera, ¿no? Porque uno en este proceso de formalizarlo y de escribirlo lindo, bonito, para que quede claro, también queda más oscuro porque la idea de cómo se le ocurrió eso a uno no está, ¿no? claro. Es una cosa que preguntan muchas veces los estudiantes, pero ¿cómo se te ocurrió, no? ¿O cómo se le ocurrió eso? Y bueno, anduvo en la habitación oscura muchísimo tiempo, hasta que pudo encontrar esa idea y encontrar esa prueba. Y después parece todo muy natural, ¿no? Como que sigue solo de la lógica, pero no sigue solo de la lógica. Exactamente. Está muy bien que transmitamos esas ideas, esta metáfora de la habitación oscura a nuestros estudiantes, ¿no? Para desmitificar un poco también esto de que la matemática como una ciencia suprema a la que solo pueden acceder unos elegidos, ¿no? Tiene mucho de esto, de ensayo y error también la matemática. Es verdad, es verdad. Sonia, mira, ya hace un montón que estamos hablando, se pasó el tiempo así de una manera increíble. ¿Cómo ves la matemática argentina y la participación de las mujeres en la matemática argentina, siendo vos una de las referentes? Mira, en la matemática argentina hay bastantes mujeres matemáticas comparado con la cantidad de mujeres matemáticas que hay en Europa o en América del Norte. El problema que yo creo es que todavía no hay una igualdad de condiciones, digamos, ¿no? Porque, o sea, en el momento en el que hay que conseguir los puestos, que es más o menos los 33, 35 años, la mayoría de las mujeres están con sus hijos, ¿no? Y es un problema eso, porque la productividad baja. Naturalmente hay un momento en que, bueno, hay que amamantar al niño, y todo esto requiere una atención que hace que la producción no sea la misma, ¿no? Se produce un cierto desequilibrio, ¿no? Que es perjudicial para las mujeres a la hora, digamos, de presentarse a los concursos y conseguir puestos, ¿no? Ahora el CONICET lo está teniendo en cuenta, digamos, está descontando un año, digamos, por el tema de la maternidad, pero bueno, todavía falta bastante, me parece. Y otra etapa que se da después, que en Argentina, si bien a nivel de ingreso a CONICET y hasta adjuntos, son equilibradas y hasta hay un poquito más de mujeres, creo que son 60%, 25 a 50, a 45, o sea, hay más mujeres. Después cuando vienen las categorías más altas, las mujeres como que se rezagan, ¿no? Claro. ¿Y eso es consecuencia de que tenés alguna idea al respecto? Yo la idea que creo que tengo es que también pasa mucho que nuestra sociedad se descansa mucho sobre las mujeres con todo lo que son tareas de cuidado, ¿no? O sea, el tema de la atención de los padres, si los padres empiezan a enfermar, todo eso requiere que haya, ¿no? Una atención y muchas veces eso recae en las mujeres. No es la única causa, está la familia también, si tiene muchos hijos, y bueno, y el tema de las tareas domésticas, ¿no? Todavía está, yo, bueno, no puedo hablar mucho porque yo soy madre soltera, no he tenido que compartir la casa, entonces, pero bueno, en realidad todavía hay mucho de eso de las tareas que no está totalmente. Pero lo ves, tenés alumnas, colegas. Lo veo, todavía eso no está igualmente repartido, ¿no? Entonces, sí, lo que más lo veo, sobre todo lo que te digo, con el tema de la responsabilidad, cuando alguien se enferma, cuando eso requiere que la mujer sea la que corre, la que va, la que viene, y como que su carrera queda como más postergada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como que sí hay un crecimiento hasta investigador independiente, digamos, de las mujeres, y después hay un... como que no siguen con ese crecimiento, y entonces eso es una cosa que habría que ponerle atención, ¿no? Habría que ver cómo se hace para que las mujeres estén un poco más liberadas y puedan dedicarse un poco más a su carrera, ¿no? Claro, claro. Y primero te digo, en la fase inicial, que es el tema de los puestos, que acá no lo vemos en Mar del Plata, ¿no? Acá hay muchísimas mujeres. Pero también lo que pasa es que hay muchas mujeres que son referentes, ¿no? Claro. O sea,
en álgebra las referentes somos mujeres, en estadística también, en análisis una de las principales referentes es mujeres, entonces desde que empiezan la carrera están en contacto con mujeres activas en la investigación, y eso claro hace que las mujeres piensan que pueden hacer una carrera de matemática de la misma manera, ¿no? O sea, pero eso yo creo que acá, respecto de otras universidades del país, la proporción de mujeres es mayor, digamos, ¿no? Y también lo ha sido a nivel de gestión. O sea, yo fui la primera decana mujer de esta facultad, la primera graduada también de la facultad, y en el momento que yo era decana, éramos 9 subunidades, unidades académicas, y 7 éramos decanas, 7 mujeres. Lindo. Eso es una situación muy particular. No, ahora ya cambió de vuelta, pero bueno, si una vez fue, puede volver a ser, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ha cambiado muchísimo, de lo que yo te contaba de cuando... Sí, de hace 30 años. De hace 30 años, cuando se hizo, que Brasil, respecto de Argentina, era bastante, en ese aspecto, abierto, ¿no? Pero bueno, a mí la actitud de la asistente social me impresionó de una manera... Es muy, sí, es. Me impresionó de una manera, digo, bueno, que hacen las madres, ¿no? O sea, claro, claro. No sé, no. Sí, sí. Pero hoy en día, acá la de las guarderías, por ejemplo, acá en la universidad, la guardería sí tiene prioridad para las madres. Bueno, de hecho, yo acá en la facultad, cuando fui a escribir a mi hijo en la guardería, que todavía no había nacido, ¿no? Pero cuando dije que era madre soltera, estaba última y pasé arriba de todo. Claro. Y entonces pude tener la guardería de la universidad, ¿no? Bien, bien. Cosa que en Brasil no pasó, fue todo lo contrario, pero bueno, a veces pasan esas cosas, ¿no? La sociedad está cambiando, eso es una realidad, ¿no? Entonces, pero es un proceso lento, también como hablábamos, lo del doctorado, de crear un centro de investigación, que es un proceso lento, este también es un proceso lento, ¿no? Pero bueno, está en camino, digamos, ¿no? Y bueno, qué sé yo veo que los jóvenes, los maridos jóvenes, tienen una actitud muy positiva, ¿no? Entonces eso también va a hacer que la situación se vuelva más simple, ¿no? Sí. Cosas que antes estaban naturalizadas, ahora ya no son tan naturales. Entonces eso es muy importante, ¿no? Bien. Como para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar matemática, a un joven? ¿Qué le dirías? ¿Qué representa la matemática para vos? Como para ir cerrando. Bueno, yo soy ya lo dijiste un montón de veces, pero sería interesante que lo vuelvas a decir como para... Bueno, que si le gusta, adelante, ¿no? O sea, que bueno, o sea, uno no tiene que hacer matemática para sufrir, tiene que hacer matemática para disfrutarla. Si uno es de las personas que disfruta la matemática, adelante, puede ser que tengas dificultad, pero eso se salva. O sea, con esfuerzo, si hay pasión, se trabaja y se supera. Yo creo que, o sea, no creo que son unos pocos solos los que pueden estudiar matemáticas. Yo creo que mucha gente puede estudiar matemáticas. Requerirá más esfuerzo o menos esfuerzo, ¿no? Pero también pasa que como investigador, a veces al que tuvo más esfuerzo, pasó en el caso de Einstein, ¿no? Consigue alcanzar una profundidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Que no solo es rapidez en la matemática, ¿no? No ser muy rápido, sino que también muchas veces por ahí la persona demora más en los procesos, pero puede llegar más profundo. Entonces esa es una cosa que yo no desaliento a nadie para estudiar matemáticas. Si alguien quiere estudiar matemática, adelante. Y trato de apoyarlo de la manera que pueda, y bueno, y si realmente es su pasión, lo va a conseguir. Eso dijiste, comparto completamente la palabra que utilizaste, pasión. Y la pasión es lo que mueve, y la pasión también se transmite a nuestros estudiantes. Así que estoy muy de acuerdo. Sonia, bueno, estamos llegando al final. Quería agradecerte nuevamente esta charla. Creo que fue maravillosa la charla. Creo que nos contaste montones de cosas muy interesantes, que son muy motivadoras, para mujeres, hombres, para los que quieran.
Me parece que dejaste un mensaje muy, muy profundo, de interés, y yo voy a decir lo que digo al final de todas las charlas, estoy profundamente contento, alegre de que hayamos tenido esta posibilidad. Así que desde acá te mando un abrazo grande, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias, Nino. Gracias por esta oportunidad de poder contar mi visión de la matemática. No sé si es tan fácil, digamos, ¿no? De contar cómo uno ve las cosas y cuáles son las pasiones que a uno lo mueven a tratar de subir estas cosas. Así que, bueno, te agradezco mucho por esta oportunidad. Bueno, nos vemos, Sonia, hasta luego. Chao, chao.